Le voy a invitar que busque su Biblia, por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y me acompaña, si es tan amable, en el nombre de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Josué 7, versículo 23 al 26. Vamos a cerrar esta enseñanza. Josué capítulo, gloria a Dios, 7. Amén. Cuando esté ahí, de ese fuerte amén. Versículo, gloria a Dios, 23 al 26. Dice la palabra de nuestro Dios eterno: tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto y lingote de oro, y sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, y todo cuanto tenía, lo llevaron a todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Amén. Oramos. Amado Padre Celestial, con temor y temblor estamos hoy nosotros delante de tu bendita presencia, Padre mío. Señor, permítenos alabarte, permítenos glorificar tu nombre bendito y poderoso, maravilloso y majestuoso, Señor, digno de ser glorificado, alabado y bendecido por toda la eternidad, por todos los siglos de los siglos. Padre mío, te rogamos que en esta mañana me des la sabiduría, el entendimiento, para que yo en tu nombre pueda compartir la palabra y podamos ser edificados, bendecidos, Padre mío, porque necesitamos tu guianza, tu dirección, tu sabiduría, tu entendimiento, para que nuestra vida como iglesia sea bendecida en el nombre poderoso de Jesucristo. Y todos decimos: tome su lugar, glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Hemos llevado este estudio y vamos llevando esta serie de estudios sobre el libro de Josué. Es una enseñanza extraordinaria. El caudillo de la conquista, el hombre que comparte la tierra de Canaán, pero el hombre también que enfrenta muchos retos, muchas circunstancias de dificultades en la vida. Y por ello, conforme la palabra que nos quedamos la semana pasada, solamente le voy a dar un poquito de trasfondo para que usted recuerde la enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Cuando la suerte cae en la familia, en la tribu de Leví, miramos nosotros que va por las familias y cae en la familia de Acán, y luego cae en Acán y lo traen. Y Josué le dice Josué que dónde está lo que él tomó. Entonces le contestó que está debajo de su tienda. Y mandan, hermanos, mandan los hombres, sacan aquello que él había escondido, un manto babilónico, un lingote de oro y 30 piezas de plata. Amén. Y de esa manera miramos en la palabra del Señor que descubren el pecado escondido de Acán. Amén. El anatema. Y esto nos conlleva a que eso es codicia. Amén. La semana pasada, ya me fui muy rápido porque llegué al último. La codicia
fue la perdición de Judas. ¿Se recuerdan? La codicia fue la perdición de Judas. Vendió el Señor por 30 monedas de plata. El Mateo 27:3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Y los principales sacerdotes y los ancianos diciendo: yo he pecado, he entregado a sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda, porque es precio de sangre. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Aquí miramos nosotros que el amor, que la codicia llevó a Judas a la muerte. Una pregunta: ¿fue anatema lo que hizo Judas? ¿Sí o no? Sí. ¿A quién vendió? Sí. Sí, sí fue. 100%. Otra pregunta: ¿Judas mantuvo descubierto lo que iba a hacer o oculto? Escondido. Amén. Amén. ¿Quién sabía lo que Judas hizo? Dios. Él es Dios. Amén. Todo lo sabe. Amén. Y luego miramos el amor del dinero es la raíz de todos. Los males. 1 Timoteo 6:9. Cuando el hombre ha pecado, el pecado acusa, y por eso el hombre suele esconder su pecado. Lo miramos también en el libro de Génesis, capítulo 3, 8 al 9. Cuando el rey Saúl desobedeció y no obedeció la palabra de Dios que le ordenó destruir a Amalek. Amén. El pecado de David, el adulterio con Betsabé. Acuérdense que el adulterio de David lo mantuvo ¿cómo? Escondido. Hasta que vino ¿quién? Hasta que Dios le envió al profeta. ¿Cómo se llama? ¿No? Natán. Al profeta Natán. Amén. Y él fue el que le descubrió el pecado ¿a quién? Al rey David. Él mantuvo el anatema también escondido. Y ese pecado de anatema le trajo hasta el día de hoy destrucción, muerte todos los días en la nación de Israel. Amén. El pecado de Saúl, al consultar a una pitonisa, a una bruja, amén, lo mantuvo ¿dónde? Aunque Dios ya lo había desechado. Todo esto es anateísmo, anatema. En Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará. Escuche bien esta enseñanza. El que encubre su pecado, si sabe que ha pecado contra Dios y lo sigue encubriendo y lo sigue tapando, dice la Biblia que no va a prosperar. Amén. Es la razón por qué Israel perdió la batalla con Jaí. Porque Acán tenía el pecado escondido, encubierto. Y cuando van a la guerra, pierden la batalla, porque el pecado, el anatema, el pecado escondido, no hace prosperar a quien mantiene ese pecado escondido. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Amén. Yo creo que, escuche, mi pensamiento, voy a pensar como un hombre común, ¿ok? Un hombre común y corriente, no en los parámetros de Dios, porque Dios es perfecto, ¿ok?
Pero uno siempre suele a buscar una salida al problema. Yo en mi pensamiento mío diría, bueno, yo creo que si Acán hubiera pensado y hubiera dicho, vamos a ir a la guerra, yo tengo el pecado escondido, se lo confundí y le digo a Josué lo que he cometido, posiblemente antes de ir a la guerra, posiblemente me hubiera perdonado y me hubiera dado la oportunidad. Está bien, sácalo, tráelo, destruye el manto babilónico, pero el oro y la plata ponlo en el tesoro el tesoro de Jehová. Y a lo mejor eso hubiera pasado, pero el juicio cayó por causa de que lo mantuvo escondido. Y el juicio, hermano, de Dios, la destrucción de Jaí cayó sobre Israel. Y a causa de ello, hermano, se cumple lo que el Señor le dijo a Josué: nadie podrá tomar del anatema. ¿Entendemos? Él lo toma, lo mantiene escondido, y entonces a causa de ese pecado, Israel detiene su conquista, Israel cae en pecado, e Israel no avanza hacia adelante. Amén. Muy bien, ya lo entendimos. Eso fue, ahí me quedé la semana pasada. Esto es el estudio nuevo de esta mañana. La muerte de Acán, su familia, así quitaron el anatema de Israel. Escuche, la manera en la cual mataron a Acán y su familia. Esta era la única manera de poder continuar su camino a la conquista. ¿Cómo, pastor? Quitando la maldición del anatema. Amén. Que así era la forma de poder continuar hacia adelante. Esta era una manera muy cruel como mataron a Acán, pero efectiva. Escuche, pero efectiva, ya que el pueblo escarmentaba y Dios volvía a respaldarlos. Si miramos nosotros que en el momento que quitan el anatema, Dios vuelve a respaldarlo al pueblo de Israel. En el momento que nosotros confesamos el pecado, alcanzamos misericordia. Amén. Lo dice Proverbios 28:13. Entonces en Josué 7:23, donde empezamos, tomándolo del medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y los pusieron delante de Jehová. Mire por favor, hermanos. El pecado de un solo hombre era la cabeza del hogar, era la cabeza de la familia. El que cometió este pecado, a lo mejor ni la esposa sabía, a lo mejor los hijos menos sabían, pero cuando Dios lo descubre, queda, hermanos amados, al descubierto el acontecimiento que él hizo. Verso 7:24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, y sus hijos y sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, sus tiendas, todo cuanto tenían, y lo llevaron todo al valle de Acor. E imagínense, por el amor de Dios, muchas veces, hermanos, el pecado, cuando hay un pecado escondido como este pecado de Acán, toda la familia cayó en pecado. ¿Es correcto? Mira el texto que hemos leído. El 24. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán. ¿A quién más? Hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Escuchen, todo lo que tenía: sus camas, sus enseres, sus platos, hermanos, sus animales, todo lo que era de su propiedad, todo.
Alguien puede decir, no, pues más mátenlo a él y quédese los demás. No, todo. Verso 25. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon. Mire la palabra, los apedrearon. Habla en plural. ¿A quién apedrearon? A toda su familia. Si tenían niños chiquitos, bebés de brazos, si tenían niños de pecho, ahí quedaron muertos. Por el pecado de su padre, que lo mantuvo oculto, escondido. Amén. Dice el versículo, y los apedrearon, y después de apedrearlos, los quemaron. Mi pregunta es, escuche, Dios prohibía estrictamente que se quemara el cuerpo de un hombre. No se podía y no se puede quemar. Cuando usted ya es convertido al evangelio, cuando usted muere, hermano, en Cristo, y cuando llegue el día de, hermano, de hacer su servicio fúnebre, mucha gente tiende por ir y quemar el cuerpo de su papá, de su hermano, de su tío, de su primo, convertido, bautizado en el nombre de Jesús. Es antibíblico. Eso es antibíblico. El cuerpo de un hombre, hermano, convertido no se puede quemar. Tiene que ser enterrado. Y usted puede mirar desde el linaje, la línea patriarcal hasta la vida, hasta Jesús. Y mirará usted que todos fueron enterrados. Nadie fue quemado. Dios prohíbe eso. Pero en este caso hay una diferencia. ¿En qué condición cayó Acán? En maldición. Juntamente con su familia. La razón que yo veo aquí, ¿por qué lo queman? Es para quemar todos sus enseres. Todas sus tiendas, sus muebles, sus vacas, sus ovejas, todo lo que mataron quedó ahí, y pusieron encima de ellos un montón de piedras, un memorial, un recordatorio. Quiero que piense usted, cómo toda la gente, estoy seguro que en medio del pueblo había personas que estaban en contra del acontecimiento hecho por Josué. Gente que dijo, bueno, lo hubieran disciplinado, pero ¿por qué matarlos a todos? ¿Por qué matar a la esposa? ¿Por qué matar a los hijos, a los bebés, a las vacas? Porque todo estaba contaminado con el pecado. Con el pecado. O sea, hay veces que la gente comete pecado y piensa, no está bien, no. El pecado lo ennegrece todo. Lo que le pertenece a quién? A esa familia. A esa familia. Entonces miramos que Acán, por su pecado, automáticamente toda la familia fue muerta, fue apedreada. Lo dice la palabra del Señor, versículo 24, y lo llevaron todo al valle de Acor. Le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Por eso la introducción de esta enseñanza, la muerte de Acán y su familia quita el anatema del medio del pueblo de Israel. En cuanto muere la familia, en cuanto los quema toda su propiedad, el Señor se vuelve de su ira. ¿Ya? Se le quita el enojo, y entonces vuelve a ¿qué? Vuelve a apoyar ¿a quién? A su pueblo. Después de quitar el anatema, Dios vuelve a apoyar a Israel. Josué 8:1. Josué 8:1, vamos a leerlo muy rápido. Tengo nada más unas cuantas referencias porque quiero enfocarme en lo último del capítulo. Josué 8:1.
Jehová dijo a Josué, no temas, no temas, ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra. Levántate y sube a Jaí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jaí y a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. ¿Quién está diciendo esto? Dios. Le está volviendo a repetir lo mismo que le dijo a Josué en la conquista de Jericó. El versículo 2 dice, y harás a Jaí y a su rey como hiciste, ¿en dónde? A Jericó, y a su rey, solo que sus despojos y sus bestias tomarás para ti, tomarás para vosotros, y pondrás pues emboscada a la ciudad detrás de ella. Yo quiero hacer una pregunta. En el momento que ya el anatema es quitado, Dios se vuelve a Israel. En el momento que nosotros quitamos el pecado, Dios vuelve a respaldarnos. Dios vuelve a darnos su presencia. Dios le vuelve a decir, así como estuve contigo en Jericó, así estaré en Jaí. Pero el versículo 2 nos habla de una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? El versículo 2. En Jericó, van a conservar las bestias y los animales. sí, esa fue la diferencia. En Jericó no podían tomar nada. Cero. Solo ver, hermano, la victoria, el oro y la plata, poner en el tesoro del Señor. Pero aquí en Jaí era algo diferente. En Jaí ya Dios estaba otra vez con ellos. En Jaí, hermano, miramos nosotros que el Señor le dice, pueden tomar las bestias, los caballos, los asnos, los burros, los mulos, las ovejas, las vacas, los chivos, los borregos, pueden llevárselos. Amén. Porque yo soy el que les voy a dar, ¿qué? La victoria. El capítulo 8 de Jaí nos habla cómo el Señor les dice y cómo Josué planea una vez más la conquista de la ciudad y cómo los pone para que ellos piensen, los de Jaí, que van a hacer exactamente lo mismo de la primera vez. Manda un grupo adelante, estoy parafraseando, manda un grupo adelante, pero ya pone ellos, hermano, un grupo enfrente, un grupo atrás, y cuando salen, hermano, a perseguir a los de Israel, los mantienen, queman la ciudad, se regresan y los agarran en el medio y empieza la conquista. Paz de Cristo. Aquí miramos el total apoyo de Dios a Josué para la toma de Jaí. Dios le dice, así como conquistaste a Jericó, así harás con Jaí, solo que esta vez ustedes pueden tomar sus bestias. La conquista de Jaí fue exactamente como la conquista del Mar Rojo. ¿Alguien se recuerda cuando Moisés, hermano, y el pueblo se espantaron porque voltearon para atrás? ¿De quién miraron? ¿Quién venía atrás? Faraón. ¿Se recuerda que le dijo el Señor a Moisés? Extiende tu vara. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? ¿Y qué dijo Moisés? Mi vara. Y que extiéndela al mar. Y el mar se abrirá. Y pasarás en seco. Pues esta conquista de Jaí casi era exactamente lo mismo como dos ocasiones bíblicas. Ya cuando estaban ellos para tomar a Jaí, Josué, para empezar la batalla, levantó su mano y en su mano tenía una ¿qué? Una lanza. Y esa mano levantada, esa lanza hacia Jaí, significaba que mientras Josué tuviera la mano levantada y la lanza apuntando a Jaí, iba a ser destrucción total
de todos los habitantes de Jaí y la conquista sería eminente, o sea, rápida. Dios pelearía por ellos. Gloria a Dios, paz de Cristo. En Josué capítulo 8 versículo, por favor un lector me lee 16, 17, 18 y 19 por favor. El texto que la cuesta dice el 18, pero alguien me lee el 17, 18 y 19, por favor. ¿Cómo dice la palabra? Vamos. Dale fuerte por favor, porque se grabe ahí. 17, 18, 19. Y no quedó hombre en Jaí ni en Betel que no saliera atrás de Israel. Y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Amén. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Jaí, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó su mano, y vinieron a la ciudad y la tomaron y se apresuraron a prenderle fuego. Amén. Espera un momento ahí, ¿ok? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Extiende la lanza. Entonces Jehová dijo a Josué: extiende la lanza que tienes en tu mano. ¿Hacia dónde? Hacia Jaí. Extiéndela. ¿Por qué lanza? Porque Moisés una vara. Porque recuerde que Moisés fue el pastor de Israel que pastoreó a Israel 40 años. ¿Dónde? En el desierto. ¿Por qué una lanza ahora, Josué? Porque él era el conquistador. Amén. El que conquistaría a la tierra de Canaán y la repartiría a las tribus de Israel. ¿Y por qué el varón de guerra? Porque el Dios del cielo le daría la victoria a través de guerra, a través de batallas, a través de muerte. Entonces miramos nosotros aquí cómo le dice: extiende tu lanza hacia Jaí. Y cuando hizo esto, miramos lo que aconteció. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza en su mano, en la mano que tenía. Amén. Dice el versículo: levantándose prontamente de su lugar, los que estaban en la emboscada corrieron luego que él alzó la mano, vinieron a la ciudad y la tomaron, apresuraron a prenderle ¿qué? Fuego. Dios le estaba dando la conquista rápidamente, porque la mano extendida, la lanza extendida, era la victoria ¿de quién? De Dios. Esa era la victoria de Dios. Ya no los hicieron correr, no había maldición, no había anatema. El anatema había sido quitado. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios en santidad, cuando usted busca la presencia de Dios en santidad, Dios se aparta, hermano, aleluya, se aparta el furor, o se aparta, hermano, se arrepiente Dios de hacerle, de traer juicio al hombre, y entonces quita el juicio. Amén. Entonces Dios quitó, aleluya, su ardor, su enojo contra Israel, porque ellos quitaron el anatema. Entonces ahora estaba la mano de Dios otra vez con Josué y con el pueblo. Amén. Esta era la manera de entregar a Jaí. Cuando Josué levanta la mano con la lanza hacia Jaí, esta era la victoria. Es lo mismo, es casi lo mismo cuando Moisés peleó contra Amalek, ¿cierto? Es casi lo mismo. Vamos a verlo. ¿Está listo? Va conmigo por favor al libro de Éxodos 17, verso 10 al 13. Voy a pedir un lector que me lo lea con entendimiento, por favor. Un lector. Vamos, ¿quién va a ser? 17, ¿cuál? Éxodo 17, 10 al 13.
¿Cómo dice? E hizo Josué como le dijo Moisés. Pelea contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sí. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amén. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo a la memoria de Amalek de debajo del cielo. Amén. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Amén. Hasta ahí. Paz de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué sucedió cuando levantó la mano Josué con la lanza? Dios le dio la victoria. ¿Qué miramos nosotros en Éxodo 17? Miramos nosotros que fue la primera batalla de Israel contra Amalek. Entonces la Biblia nos enseña, hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón, Hur, subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Acuérdese, las manos levantadas son símbolo de victoria, pero también las manos levantadas son símbolo de guerra espiritual. ¿Ok? Cuando usted tiene sus manos levantadas, por eso hermano, es muy importante siempre levantar las manos en los cultos. Que usted adore con sus manos levantadas, que usted bendiga al Señor. Gloria a Dios. Hay gente, hermano, que muchas veces siempre ora así, con las manos levantadas. Pues es una guerra que está llevando a cabo una victoria. Cuando levantaban las manos Moisés, el pueblo vencía. Vencía la guerra literal en la batalla, y los demonios espiritualmente que apoyaban a Amalek quedaban derrotados. Cuando nosotros nos cansamos físicamente nos cansamos, nos agotamos y nos cansamos y vuestras manos se caen, automáticamente el enemigo empieza a ganar la batalla. Por eso ellos se dieron cuenta, Aarón y Hur, los sacerdotes, ya entendimos. Mientras Moisés tiene sus manos levantadas, vence Israel, pero se cansa. Vamos a ponerle nosotros, nos vamos a sentar, lo vamos a sentar una piedra, le pondremos nuestras manos y las vamos a mantener, aunque él las sienta que se cae, pero nosotros las mantenemos levantadas. Ese es nuestro trabajo. ¿Y qué sucedió? Dios le dio completamente la victoria a Moisés, a Aarón, a Hur, y en el valle de batalla, ¿a quién? A Josué, a Israel. Solo les voy a dejar esto como un pensamiento, o ahí un tornillo, o un clavito clavado. Ya usted lo entiende, la mejor ya. Dice la Biblia, aquí se da una sentencia para Amalek. ¿Sí? Una sentencia. El versículo, me lees por favor, el verso 14, 15 por favor. La sentencia para Amalek. Completa destrucción. ¿Lo lees por favor? ¿El Éxodo mismo? Sí, Éxodo 17 por favor. Versículo 14, 15 y 16. 15 y 16. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ese era el 16. El texto que estoy buscando es el texto El 14. que dice que lo va a deshacer. El 14. El 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué
que raeré del todo la memoria de Amalek Amén. debajo de Ese es el texto que buscaba. Y raeré. La palabra raer, destruiré, borraré, mataré. ¿Y a quién le tocaba hacer este trabajo? ¿A quién? Al rey Saúl. Y el rey Saúl, cuando fue enviado a destruir a Amalek, le dijo también eso, que no tomaran nada de los animales. ¿Y qué hizo el rey Saúl? Permitió que los soldados tomaran las ovejas, los animales gordos, y él agarró al rey y se lo trajo como un trofeo gordo, fuerte, su corona regia, sus vestiduras, hermano, extraordinarias. Entonces Saúl desobedeció la voz de ¿quién? En el tiempo de Moisés se dio esta orden de exterminio total para los amalecitas. Entonces miramos nosotros, ¿por qué fuimos ahí? Fuimos a causa de que Josué levantó su ¿qué? Su mano, extendió su lanza hacia Jaín y Dios le dio la victoria. Esta porción de la palabra nos habla de la manera milagrosa de vencer la lucha literal y la lucha espiritual. Así ganó Israel a Amalek con las manos levantadas. Al tomar el rey termina la guerra y la ciudad era tomada. En el momento, hermano, hoy en día, hoy modernamente, hay una forma de ganar una ciudad, una nación, y antiguamente una forma diferente. En cuanto el rey era tomado, automáticamente era conquistada la ciudad. Mientras el rey estuviera vivo, aún no podía el gobierno, los soldados darse por derrotados. Hoy en día, ¿sabe cuál es la conquista de una nación? ¿Alguien sabe? Pastor, por los misilazos, las bombas atómicas y todo lo que se hace para conquistar. Esa es parte de la guerra, es parte de la destrucción. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Pero hay una forma de decir, hemos ganado. ¿Cuál es? Modernamente, ¿cuál es? Que el otro diga que se rinda. El otro dice que se rinda. Sí, bueno. Si es más fuerte, pues se va a rendir diplomáticamente. Miren, hermanos. Que se vaya del país. Que huya, que deje el gobierno. Eso es, gobierno, el reino. eso se llama un abandono de gobierno. ¿Ok? Escúchenme. Todos nosotros tenemos un símbolo patriota en nuestro país. ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor no lo están entendiendo. Sí. El símbolo patriota más importante de un país no son las armas de guerra, no es un presidente, no son los partidos legislativos, no. Es la bandera. La bandera de una nación es el todo del país. Y esa bandera está puesta en el asta, en donde está, vamos a decir, el gobierno, la capital de la nación. Cuando van ellos conquistando diferentes estados, bajan la bandera y suben su. Pero mientras ellos van, mientras no conquisten la bandera de la capital, no han ganado la batalla. Por eso es la historia de los niños héroes. ¿Ok? Si alguien no conoce esta historia de los niños héroes de México, cuando Estados Unidos invadió a México, y llegó el momento en que ellos iban a subir su bandera. Sí, iban a subir, no, los americanos, subir la bandera, y cuando ellos se tiran, se envuelven en la bandera y se matan, envueltos en la bandera. Amén. Y automáticamente ellos no pudieron poner su ¿qué? Su bandera, porque no estaba la bandera. Otra cosa, la bandera de México no permite que toque el suelo. No. No. Lavar tampoco. ¿Perdón? No se puede lavar. No se puede lavar
una bandera cuando está rota, automáticamente le hacen un servicio fúnebre como un soldado. ¿Entiendes? Tiene tanto respeto a esa bandera. No le permiten, es más, no permiten que le haga usted camisas con la bandera de México. Es algo importante. En otros países la pisotean, hacen tantas cosas. Dejemos eso a un lado, ¿verdad? Sigamos con el tema. Solo es por causa del tema que estamos llevando. Amén. Sí, bueno, a donde quiera la queman, la pisotean, la rompen. Pero ahorita ya se levantó una ley que cualquiera que la rompa, cualquiera que la queme, lo van a sentenciar por vida. Entonces ya son pan, porque es el símbolo patriótico de una nación. No importa quién esté sentado en el gobierno. Donde quiera que vaya alguien de un país y mire su bandera, él mira que es parte de esa raíz, de esa nación. Donde quiera que esté. En China, en Rusia, en cualquier parte. Ponga el mundo que usted quiera. Seguimos. ¿Ok? Muy bien. Gloria a Dios. ¿Dónde me quedé? Ok. En el momento que se tomaba la ciudad o al rey, en este caso, Josué tomó al rey. Amén. Josué 8:23. Pero tomaron vivo al rey de Jair y lo trajeron ¿a quién? A Josué. Aquí miramos la conquista de Jair. Pero no solamente trajeron al rey vivo para, hermano, para decir ya ganamos. Sino miramos lo que dice la palabra del Señor conforme su grandeza. Amén. Aquí Dios le da la victoria a Josué al tomar al rey de Jair. 24, alguien me lee el verso 24, por favor, un lector. ¿Cómo dice? Amén. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jair en el campo y en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jair y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jair. Porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jair. Amén. Imagínense, por favor, empezó la batalla, la guerra entre Israel y Jair, y Josué mantuvo ¿qué? Todo el día. Hasta que él conquistó completamente, hasta que todos fueron destruidos. El versículo, gloria a Dios, 27, pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado Josué. 28, Josué quemó a Jair y la redujo a un montón de escombros. Hizo exactamente lo mismo que hizo ¿con quién? Jericó. Con Jericó. Amén. Asolada para siempre hasta hoy. 29. Y el rey de Jair lo colgó en un madero hasta caer la noche. O sea que lo agarró y lo cuelga en un madero, o sea, como ahorcado. Amén. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Una de las explicaciones más favorables es que al colgarlo o al ponerlo en un madero era crucificado el rey, clavado. Para que fuera un escarmiento, para que fuera una, ¿cómo se llama? Una exposición, para que la gente mirara lo que le acontecería a aquellos que se levantaran contra el pueblo de Israel. Pero Josué conocía la ley, Josué conocía la palabra. Es cuando usted conoce la palabra y conoce la Biblia, usted dice, ok, puedo hacer esto, pero cuando llegue la noche yo no puedo mantener ese cuerpo ahí. Yo tengo que bajarlo. Yo tengo que enterrarlo, ya sea con tierra o con piedras. ¿Y qué hicieron ellos?
Sí. ¿Qué dice el versículo? ¿No? Y el rey de Jair lo colgó de un madero hasta caer la noche, y cuando el sol se puso, mandó Josué que lo quitasen del madero a su cuerpo, y lo echaron a la puerta de la ciudad, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Mire, ya muerto el rey, la gente venía y le aventaba piedras encima. ¿Entiende? Piedra tras piedra, tras piedra, tras piedra, hasta levantaron ¿qué? Un montón de piedras que permanece hasta el día de hoy. ¿Cómo me gustaría a mí visitar esos lugares históricos? Y decir, y me diga el guía, aquí está el rey de Jair. Ah, pues ya lo aprendí. Ya sé lo que dice la palabra, y uno se goza. Porque son cosas que sucedieron, amén. Así termina el capítulo 8. Por eso dije que no me iba a entretener mucho ahí. Nomás íbamos a pasar un poquito como vuelo de pájaro. Amén, así rapidito. Amén. Porque quiero enfocarme en el verso 25. Amén. En el verso 25. No, perdón. No. Ok, me quiero enfocar en el verso 30 del capítulo 8, hasta el versículo 35, por favor. ¿Estamos ahí todos? Vamos a entenderlo. Ya, el capítulo, hermano, ahí la conquista de Jair fue victoriosa. Culmina con el montón de piedras sobre el rey de Jair. Pero ahora hay una celebración. Cada vez que se ganaba una batalla, cada vez que, hermano, había una conquista, el pueblo hacía una celebración. Y yo creo que es todo el derecho de alguien cuando ha vencido, hecho un ayuno, hermano, ha estado en oración, ha pasado por tribulación, Dios le ha dado una victoria. Es motivo de celebrar. Es motivo de bendecir al Señor. Por favor, acompáñenme, si es tan amable, versículo 30 al 35, por favor, lo vamos a leer de corridito. ¿Lo tenemos? 30 al 35. Dice la palabra: entonces Josué edificó un altar a Jehová Dios de Israel. ¿En dónde? En el monte Ebal. Por favor, ponga ese nombre en su mente, Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley. Moisés, un altar de piedra entera, sobre las cuales nadie alzó hierro. Ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, sacrificaron ofrendas de paz, y también escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Voy a regresarme otra vez para que usted entienda, por favor, otra vez, ¿ok? El versículo, gloria a Dios, aleluya, a 31. Como dice: entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. 31. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra entera, sobre la cual nadie alzó hierro. Ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, sacrificaron ofrendas de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. 33. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales, jueces, estaba de pie, uno y otro al lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim, y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado.
antes que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. ¿Sí? Lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Y después de esto leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones. Conforme a todo lo que está escrito en la ley, en el libro de la ley, no hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hubiera de leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Mire, usted puede decir, pastor, pero ¿qué podemos sacar nosotros de aquí? Del verso 30 al 35 hay mucha enseñanza, muchísima enseñanza. Hay una riqueza de enseñanza. Uno, le voy a explicar por qué. Mire, le pido su atención. Uno, ellos habían conquistado a Israel, conquistado Jericó. Ya estaban dentro de la tierra prometida. Habían sufrido una derrota. Dios tuvo que poner orden. Escuche, hay veces que cuando uno pone orden en la obra de Dios, hay gente que no le gusta. Gente que va a ir en contra, pero ¿por qué el pastor ha actuado de esta manera? Es ilógico, no es correcto. Escuche, si no se pone orden en las cosas de Dios, la gente hace lo que quiere. Y cuando la gente hace lo que quiere, hermano, la destrucción, la desobediencia, hermano, viene en contra del pueblo de Dios. Ellos sufrió una derrota por el pecado de Acán, es correcto. Pero Dios le dijo, quita el anatema del medio del pueblo, en este caso, de tu familia, de tu persona, de la iglesia. Cuando quitaron el anatema, lo mataron, levantaron una pila de piedras sobre él, su esposa, sus hijos, sus niños, sus animales, su casa, sus enseres. El anatema fue quitado. Dios les dio la victoria con Jaí. Ya ellos estaban contentos, felices, pero ahora Josué, le dije a usted, Josué se recuerda de las palabras que el Dios del cielo le habló a Moisés y Moisés las escribió. El día que tú cruces el río Jordán y te establezcas en la tierra prometida, me vas a levantar un altar de piedra. Me lo vas a levantar. Un altar donde no haya pasado hierro, nada, piedras vírgenes. Y cuando lo levantes, ofrecerás sacrificios sobre el altar, ofrendas de paz. Y cuando ya acontezca esto, les vas a leer las bendiciones y las maldiciones, para que ellos sepan que yo soy un Dios recto, un Dios de orden, para que si alguien quiere desviarse, se va a desviar él mismo, no porque yo le permita o porque yo esté de acuerdo. El capítulo 8, versículo 30 al 35 es específicamente eso. Y lo vamos a ver en la palabra porque esto es preciosamente maravilloso. Amén. Cuando Dios a ti, déjame explicarlo en términos espirituales en nuestro tiempo. Cuando Dios a ti ya te ha dado la bendición, cuando has pasado situaciones de lucha y prueba y has pasado te has resbalado y Dios te ha vuelto a bendecir y te ha dado la victoria en tu vida. Y cuando todo parece ir bonito, entonces es tiempo de restaurar nuestras vidas, un altar, ofrecer a Dios. Pero una cosa le voy a decir, si nosotros volvemos a decidir pecar por vuestra voluntad, hay maldiciones vigentes hasta el día de hoy. Las de Cristo, al tomar estas dos ciudades, al edificar este altar, era para hacerle un recordatorio lo que Dios dijo a Israel
de las bendiciones y maldiciones. Voy a volver a leer versículo 30. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel. ¿Dónde? ¿Dónde? En el monte Ebal. ¿Y sabe cuál es el monte Ebal? El monte de las maldiciones. Ahí fue donde fue Moisés a levantar un altar al monte Ebal, al monte de las maldiciones. Pastor, pero ¿por qué causa en un momento tan hermoso de victoria, de bendición, hombre, que todos estamos comiendo carne asada, tomando esas sabrosas aguas frescas, esas comidas suculentas? ¿Por qué me trae a la memoria una maldición? ¿Por qué? Me va a amargar mi comidita, hombre, para que nunca se te olvide que Dios es el que da la victoria. ¿Está listo para escuchar las maldiciones? ¿Sí? Por eso Josué construye este altar, porque estaba escrito para que él lo tenía que construir el día que se estableciera ya en la tierra prometida. Amén. Gloria a Dios. Esta era su estadía. Comienzo de vida en Canaán. Salieron del desierto y hoy estaban instalados. Pero ellos necesitaban recordar que estaban delante de ellos las maldiciones y las bendiciones. Mira, todo está bonito, pero te voy a recordar que no termina todo aquí. Aquí es tu comienzo de tu caminar en la tierra prometida. Aquí, cuando te bautizaste y serviste al Señor, entregaste tu vida, es tu caminar en el camino de Dios. No termina todo aquí, sino van a venir pruebas, luchas, días, meses, años, toda tu vida como cristiano, y va a haber días que te vas a enfadar de ser cristiana. Y vas a mirar tu amiga pintadita de la boca, con sus anillos aquí, con sus amarraderas. Ay, qué bonita se mira mi amiga. Su pantaloncito bien apretadito, sus zapatitos, sus high heels. Vas a mirar tus amiguitos allá en un mundo. Y yo acá de cristiano. Llega el momento que uno como que dice, me enfadé de ser cristiano. Y cuando usted se enfada de ser cristiano, se vuelve a lo pagano. Y lo pagano trae terribles consecuencias. Por eso no me diga a mí nadie, yo soy cristiano, pero ahora me volví a la Santa Iglesia Católica. Ya traigo a mi niño ahí como vestido de San Judas Tadeo. Ahí tengo a mi niño vestido de Santa Niña Tocha. Ahí tengo a mi niño vestida de San Martín de Porres. ¿Qué está haciendo? ¿Aló? Está trayendo maldición sobre su vida. ¿Estamos listos? ¿Sí? Estas son las maldiciones. Mire, le voy a explicar un poquito, ¿ok? El monte Gerizim era el monte de las bendiciones. El monte Ebal, el monte de las maldiciones. En medio de los dos montes era una distancia de 1.6 kilómetros. 1 kilómetro casi y medio. Un kilómetro, 1.6. Eso era la distancia de entre los dos montes. Entonces cuando aconteció esto, ellos se pusieron, Moisés y el pueblo se pusieron en el centro de los dos montes. Moisés, una tribu se aclarieron a ese monte, el arca en el centro, y otros a este monte. Y fue como sucedió, fue como se escribe el capítulo 27 de Deuteronomio,
y el capítulo 28 de Deuteronomio, las dos partes de Deuteronomio. Pero vamos a mirar las maldiciones que está hablando Josué en el capítulo 8, versículo 30 y 31 al 35. ¿Está listo conmigo? Antes de ir allá, quiero darle un poquitito más, otro punto que quiero exponer aquí, ¿ok? La palabra Ebal se refiere al monte Ebal, una montaña en Palestina, bíblica asociada con la invocación de maldiciones a un personaje bíblico que fue un hijo de Seir, como lo enseña, como está, hermano, en diferentes puntos bíblicos. El significado y en el contexto bíblico hebreo puede estar relacionado con piedras, montañas peladas, simbolizando las consecuencias de la acción humana a causa de la desobediencia hacia Dios. Paz de Cristo. Acompáñeme, Deuteronomio 27. Deuteronomio 27. ¿Lo tenemos? ¿Lo tiene conmigo? 1. ¿Quién ordenó aquí? Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo: guardaréis todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. No está diciendo uno, no está diciendo el que tú quieras, no dice el que te convenga. Dice todos los mandamientos que yo te prescribo hoy. 2. El día que pases, aleluya, el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Por eso, cuando cruzaron el río Jordán, ¿se recuerda que mandó Josué? ¿Se recuerda que mandó Josué? Que sacaran 12 piedras del río y las llevaran, hermanos amados, e hicieran un altar, un memorial. Y donde estuvieron los pies de los sacerdotes, levantaran 12 piedras también. Entonces estamos viendo que en Deuteronomio 27, versículo 2, ya estaba escrito lo que ellos tenían que hacer en la conquista, en la bendición. Ellos tenían que revocarlas con cal. Se recuerda que yo me recuerdo cuando era un niño, ¿verdad? Pequeño, y siempre digo, y muy bonito. Paz de Cristo. En aquel tiempo, hermano, la gente no tenía para comprar pintura de aceite, no tenía para pintar pintura metálica. Ellos lo que hacían era que vaciaban cal en un balde de agua, la mezclaban y con ello pintaban con brochas las piedras. ¿Y cómo estuvieron las piedras? Bonitas, ¿verdad? Blancas. Desde muy lejos. Eso está hablándole el Señor. ¿Qué dice el versículo? Voy un poquito más rápido. El versículo 2. El día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Escribirás en ella todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. ¿Qué hizo Moisés? ¿Qué hizo Josué? Josué hizo esto. En Josué 8, 31, ¿ok? Dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley, Moisés, un altar de piedra entera sobre el cual nadie alzó hierro, ofrecieron sobre los holocaustos a Jehová sacrificios de ofrenda de paz. También escribió ahí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Lo que hizo Josué allá está escrito en Deuteronomio capítulo 27, versículo 2. ¿Es correcto? 3. Escribirás
en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 4. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo te mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, las pintarás con cal. Edifica ahí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedra. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. Exactamente, Josué capítulo 8, versículo 30 es lo que está hablando. Aquí en Deuteronomio 27, versículo, aleluya, 25. Edificarás un altar a Jehová tu Dios, el altar de piedra, no alzarás sobre ella instrumento de hierro. 6. De piedras enteras edificarás altar a Jehová tu Dios, ofreceréis sobre él holocausto a Jehová. Fue lo que hizo Josué, capítulo 8, versículos 30 y 31 y 32. Correcto, es exactamente lo mismo que está aquí. Gloria a Dios. 8. Escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. 9. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel diciendo: guardar silencio. Y escuchen, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cumplirás hoy sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Escúcheme, aprenda esto. Dios, cuando te manda algo, cuando me manda algo, Él no nos da opción. Él dice: cumplirás mis mandamientos, mis estatutos. En el momento que tú te entregas a Cristo, eres parte del Señor. Tú eres parte de Jesús. Como predicaba el predicador el jueves, somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo, ¿es correcto? Le pertenecemos al Señor. A partir de ese momento, nosotros tenemos que cumplir la palabra del Señor. Dios ya no nos da opción, pero nosotros tendemos, escúcheme, nosotros la iglesia y el mundo entero, y muchos predicadores y muchos hermanos tienden a correr a abrazar el capítulo 3 del libro de Génesis. Lo abrazan. ¿Por qué lo abrazan? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Porque ahí está la decisión que tomó Eva. Libre albedrío. Y le hago una pregunta. En serio, no nos conviene allá, no nos conviene los que somos convertidos el libre albedrío. Porque el libre albedrío nos lleva a tomar nuestras propias decisiones y deseos y excusas. Al cabo Dios dice que si yo quiero. Al cabo Dios dice que si yo puedo. Esto no, al cabo no es forzado, es voluntario. ¿Sí o no? Y nosotros con esta palabra nos desligamos de muchas responsabilidades. De muchas. Y decimos, al cabo es voluntario. La palabra del Señor, mientras el Señor da un mandamiento, en términos, hermanos, como morales, no es voluntario, es obediencia. Y la obediencia nos lleva a obedecer, y la desobediencia nos lleva a perder la bendición. ¿Seguimos? Ok, ¿dónde me quedé? ¿Alguien recuérdeme? ¿Me está siguiendo o no? Ok. Deuteronomio 27:8: escribirán muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. 9. Moisés con los sacerdotes levitas habló a todo Israel: guardad silencio.
Escucha hoy, Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. ¿Sí o no? En el momento que tú eres parte de Dios, te bautizas, eres pueblo de Dios, ¿sí o no? Sí. ¿Dios tiene el derecho de ordenarte? Sí. Pero corremos a abrazar ¿cuál capítulo? ¿Capítulo qué? 3. Y le voy a decir esto. Es bíblico. Allí está. Pero no nos conviene abrazar el capítulo 3 a nosotros ya que tenemos conocimiento de la palabra de Dios. El capítulo 3 fue la caída del hombre por causa de la desobediencia. ¿Ok? Seguimos, por favor, verso 10. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim. Escuche la palabra otra vez. Este versículo, el versículo 12 del capítulo 27 de Deuteronomio, era para el momento cuando cruzaran ¿qué? El río Jordán. Cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo. Simeón, Leví, Judá, Iscar, José y Benjamín. Estas son las 6 tribus que se conocen, las 6 tribus de la bendición. Porque a ellos les tocaba proclamar las bendiciones para Israel. Estos serán sobre el monte Ebal para pronunciar las maldiciones. 1, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Paz de Cristo. Ellos eran los que estaban dedicados ¿a qué? A pronunciar ¿qué? Solo voy a hacer una pregunta cauciosa. ¿Qué hizo Rubén? ¿Qué fue lo que hizo Rubén? Rubén, se lo podré decir, mire, para que entiendan. Rubén se subió al lecho de su padre y se acostó con su madrastra. ¿Ah? ¿Cómo se llama el siguiente? Gad, ¿verdad? ¿Qué significa el nombre Gad? Suerte. Suerte. Cuando padre Lea, cuando tiene su hijo, dijo: oye, qué suerte. ¿Entiende? Y le puso ese nombre Gad, el nombre cananeo de la suerte, de la rueda de la fortuna. Por eso no debemos jugar lotería, no debemos jugar baraja, no debemos jugar cartas. Hay mucha gente que le gusta jugar a las cartas y estar ahí jugando. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Por eso la iglesia no debe jugar lotería, cartitas. Así que el payaso, el diablo, el gallo, no. Tampoco debe ir a comprar los números de la lotería, porque se ponían mesas de la rueda de la fortuna para jugar la suerte. Y ese Dios era el Dios Gad. Bueno, luego les enseño ese punto. Solo les estoy dando un poquito de cátedra, ¿ok? Muy bien. Tenemos 6 de bendición y 6 para proclamar ¿qué? Maldición. ¿Listos? 14. Y hablarán los levitas y dirán a todo el varón de Israel en alta voz. ¿Listo?
Mire, esta es la maldición del monte Ebal. Maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición o abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y lo pusiera en oculto. Aló, es una maldición hacer una escultura, ya sea de madera, de fierro, de bronce, de yeso. El Señor dice en su palabra, en el versículo, gloria a Dios, versículo 14, 15, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación es a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusieron oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Entiende? Con la palabra amén es una confirmación de que cualquier judío que se dedicara a la producción de ídolos estaba en maldición. ¿Entendemos? Es una maldición eso. 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Hay varias formas de deshonrar a su padre y deshonrar a su madre. Amén. Y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo amén. ¿De qué estamos hablando aquí? Paz de Cristo. Déjeme busco otra versión para mirarlo. En la versión Dios habla hoy. Déjenme verlo aquí, ¿ok? Estamos mirando el libro de Deuteronomio 27, ¿correcto? ¿Cuál versículo? 17. El verso 17. Entonces dice la palabra así: maldito sea el que trate con desprecio a su padre y a su madre. Y todo el pueblo dirá así sea. Maldito sea el que cambie los límites de la propiedad de su vecino para robarle el terreno. Todo el pueblo dirá amén. Eso es lo que yo quería ahorita. Ese punto, el límite. Porque llega el momento que hay personas que en su ¿cómo se dice? Usé la palabra hace rato. No. Una persona que desea agarrar más dinero, gracias, en su codicia, dice, no, es que aquí es la línea de mi lote. No. Redúcete por favor 4 metros hasta acá. Y eso es mío. Y luego empiezan, ¿qué? Las demandas. Empiezan los pleitos. Y es una maldición de parte. Una maldición cae para la persona que te quiere robar a ojos vistos. ¿Cómo dice el texto? Versículo que leímos, ¿cuál fue? Ok, 17. Maldito el que cambiare los límites de la propiedad de su vecino para robarle el terreno. Y todo el pueblo dirá así sea, o amén. Maldito sea el que desvíe de su camino a un ciego, y todo el pueblo dirá amén. Mire, una persona, un cieguito, hermanos amados, caminando, y alguien dice, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Oh, es para acá, y lo voy a echar para acá. A la barranca, hermano, cae en maldición. Hay una maldición en la vida de él. Aquí te digo la maldición, pero en Deuteronomio 16 lo explica con detalle. Lo habla más profundo. Santo. Esto es el recordatorio. ¿El recordatorio de quién?
de Dios a través de Josué al pueblo de Israel. Le está trayendo, hermanos amados, las maldiciones. Versículo 18, 19. Maldito el que pervertiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y de todo el pueblo. Amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, dirá todo el pueblo. Amén. Hay una maldición terrible en la vida de quién. Quiero ver ese versículo. Nomás le voy a dar ese texto bíblico rápido para que usted lo vea. Libro de Deuteronomio, capítulo. Están muy serios, hermanos. Ahora como que, pastor, estás hablando mucho de maldiciones. ¿Cuál leímos? Ok, el 20. Es el verso 20. Verso 20. Gloria a Dios. Dice: maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y le dirá todo el pueblo. Amén. Esto fue lo que hizo Rubén con Bilha, la esposa de su padre. Esto fue lo que hizo. Entonces, una persona que se acuesta con su madrastra está en maldición. Lo dice la Biblia. Cae en maldición. 21. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. ¿Oyeron? Hoy se casan con perros. Santo. Son, pero Perdón. Se creen perros. No está hablando de que se crea. Se puede crear hasta en un dinosaurio, pero está hablando de algo sexual. Se creen. Ok, mire por favor. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy, ok. Versículo, ¿cuál es? 21. ¿Sí? 21. Maldito el que tenga relaciones sexuales con un animal, y todo el pueblo dirá así sea o amén. O sea, lo que usted ve ahorita modernamente, esto ya acontecía hace 6,000 años atrás. Los cananeos lo practican. Había este tipo de manías, los egipcios, los romanos, los de Ur, de los caldeos. Toda esta gente era gente depravada, gente que iba en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso el Señor le está diciendo a través de estas maldiciones a Israel: vas a entrar a una tierra donde todo este tipo de gente comete este tipo de cosas. Ellos, al hacer esto, caen en maldición. Como decían, ya se casaron con un árbol, se casaron con un perro, se casaron con un gato, se casaron con un peluche, se casaron, hermano, con cualquier cosa, con una piedra. Ahora piense usted, ¿cree usted que en la mente de tipo de está bien? No, están endemoniados. Gente endemoniada. Porque no está la presencia de Dios en sus vidas, ¿ok? Versículo 21, ok, 22. Maldito el que se acostare con su hermana e hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Lo que se llama incesto. Dios, hermano, es perfecto. Dios prohíbe todo este tipo de cosas. Amén. Maldito el que se acostare con su suegra, dirá todo el pueblo. Amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, dirá todo el pueblo. Amén. Ah, que me esconde, le pongo un piedrazo. Automáticamente cae en maldición. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, dirá todo el pueblo. Ah, mire, una gente que le pagan por matar a otro, un sicario, está maldecido. Oiga, hermanos, todo lo que el mundo hace ahorita, Dios ya lo sabía y lo escribió. Para que nadie me diga: yo no sabía. Aquí está escrito, mira, con tinta de Dios. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde te vas a esconder? No, yo no sabía. ¿Por qué no leemos? ¿Ok? Para terminar. Maldito el que se acostare con su...
Maldito el que recibe soborno también. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerla y dirá todo el pueblo amén. Estas son las maldiciones que las voy a complementar la próxima semana allá en Deuteronomio 28, 16 en delante. Pero estas eran las bendiciones estas eran las maldiciones del monte Ebal. Era la maldición del juicio sobre Israel. Si ellos hacían lo que Moisés escribió, era terrible juicio. Estas eran las bendiciones del monte Gerizim. Solamente le déme 2 minutos nada más. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Aquí es donde se ocupó la palabra amén. Pero nadie dijo amén. No me refiero a nosotros. Me refiero a Israel. Allá en las maldiciones dicen amén y amén y cada bendición, amén y amén. Pero cuando hay una bendición no decían nada. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas, rebaños, ovejas. No hay un amén al final. Ahí es donde se ocupa el amén, amén y amén y amén. Una reconfirmación de que nosotros deseamos la bendición de Dios. Pero ¿sabe qué acontece siempre? Lo que acontece es esto: el hombre siempre tiende a desear las cosas malas que otro hace, que otro comete, y deja lo bueno por lo malo. Amén. Dios le bendiga.